Bien, estoy iniciando la grabación de la clase del día de hoy. Hoy, 1 de noviembre ya, del 2021, la materia redes de computadoras 1, el grupo B, el curso B. Vamos a continuar entonces. Estábamos ya en lo que es cableado estructurado. Estamos viendo prácticamente la última parte que está agrupado en este tema del material de lo que es el contenido de la materia de redes de computadoras 1. Ya le voy a traer esto acá. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte, lo que es el cableado estructurado. Si recordarán, la clase pasada habíamos terminado en los estándares para la creación de lo que son las terminales de los cables de red UTP, ¿no? El cable directo, el cable cruzado, y les había mostrado lo que eran los diferentes estándares que se tiene para este propósito. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? La última parte, lo que es esto de la parte introductoria, lo que es cableado estructurado, antes de entrar ya a lo que es la estructura como tal de la red. Vamos a ver lo que es fibra óptica para ya concluir esta parte. ¿Ya? Fibra óptica entonces. El cableado de fibra óptica, que también está dentro de lo que es el cableado estructurado en realidad, es un tipo de cableado que se utiliza en muchas redes en la actualidad. En nuestro medio también, en Bolivia, se está utilizando ya bastante lo que es el cableado de fibra óptica dentro de lo que es el cableado estructurado. ¿Ya? Ahora, obviamente, en nuestro medio actualmente es más costoso implementar un cableado utilizando cable de fibra óptica, ¿no? Es por eso que no se usa con tanta frecuencia en diferentes redes como lo es el cableado de cobre, como hemos visto las clases pasadas. Sin embargo, el cableado de fibra óptica tiene ciertas propiedades que les vamos a ir viendo en esta clase, que la convierten en la mejor opción técnica para lo que es la implementación de redes, ya sea locales o también white o WLAN. La descripción teórica de lo que es el cableado de fibra óptica es la siguiente. Internamente tiene una hebra principal, más o menos como el cable coaxial, es decir, una hebra principal, solamente que a diferencia del cableado coaxial que es de cobre, esta hebra principal es transparente. Bueno, también es flexible, igual que en el cableado de el cable coaxial, pero pero mucho más delgada, mucho más delgada. ¿Cuál es el material del cual está construido esta hebra o este filamento o este hilo principal? Es vidrio muy duro, es un vidrio muy duro, ¿ya? Sin embargo, como dice acá, es flexible, pero es de un material de vidrio muy duro, pero flexible. No mucho más grande que un cabello humano. Ese es en realidad el diámetro de lo que es la hebra principal de un cable de fibra óptica. No es mucho más grande que un cabello humano. Ahora, los bits que se codifican y viajan a través de este medio ya no son ceros y unos construidos a partir de impulsos eléctricos, cierto voltaje 1, cierto voltaje 0, ya no, es diferente. Acá estamos hablando de
impulsos de luz. En algún momento lo habíamos aclarado también. Son impulsos de luz. Es como si estuvieses en un cuarto oscuro y enciendes una linterna, hay un impulso de luz inicial, ¿no? Hay unos flashes también en algunos vehículos tienen, ¿no? Unos flashes que van encendiendo y apagándose, esos son en realidad impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas, porque como ustedes saben, la luz es tiene unas características muy especiales, ya que la luz se puede comportar tanto como onda como partícula. Esa es una de las características que se tiene. Entonces, en el cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas, o si quieren, un tubo de luz. Esta hebra principal se va a encargar entonces de transmitir esa luz entre dos extremos con una mínima pérdida de señal, ¿no? Recuerdan que lo que es el material de cobre se tiene una máxima distancia. En los cables UTP, por ejemplo, teóricamente son 100 metros, pero en la práctica suele ser menos. Eso va a depender de la calidad del cable, etcétera. Pero es una distancia relativamente corta. ¿Por qué no se recomienda que un cable sea un poco más extenso que 100 metros en teoría? Y es que el cable de cobre, una de las desventajas es que hay pérdida de señal. Va perdiendo la señal a medida de que se aumente la distancia. Se requeriría algún tipo especial de dispositivo que se encargue de reducir esta pérdida de señal, pero esa es una de las características. En la fibra óptica hay una pérdida de señal, pero es mínima, muy pequeña, pero sí hay una. Los cables de fibra óptica se clasifican generalmente o ampliamente en dos tipos. En otras bibliografías puede haber otra clasificación, pero es lo más ampliamente aceptado. Fibra monomodo, o por sus siglas en inglés SMF, Single Mode Fiber, fibra monomodo, y fibra multimodo, multimode fiber, ¿no? Fibra multimodo. Solamente estas dos clasificaciones de cables de fibra óptica. El primero, el monomodo, fibra monomodo. La fibra monomodo consta de un núcleo muy pequeño, o un hilo principal, o una hebra principal, ¿no? Y utiliza tecnología láser cara para enviar un solo rayo de luz, como se muestra en la figura. Acá está. Como pueden ver, las dimensiones de lo que es esta hebra principal son dimensiones bastante, por así decir, pequeños. Estamos hablando acá del núcleo con un diámetro de 9 micrones. Es bastante pequeño, ¿no? Acá la protección que se tiene, 125 micrones, y bueno, la protección que se tiene adicional, la chaqueta, está a continuación. Esos son los elementos que constituyen las partes de una fibra monomodo, ¿no? Esta fibra monomodo se utiliza popularmente en situaciones en donde se requiere transmitir información de larga distancia. Estamos hablando de realidad una distancia muy larga. ¿Qué tan larga? Estamos hablando de cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros. Entonces, imagínense, en realidad, si quisiéramos nosotros establecer una conexión a cientos de kilómetros, hacerlo con un cable UTP no sería posible por la pérdida de señal, ¿no? Pero utilizando fibra monomodo abarcaríamos cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros. Podríamos estar uniendo Cochabamba con La Paz, con Santa Cruz, etcétera, ¿no?
como las que se requieren en aplicaciones de telefonía de larga distancia, entre otros, y televisión por cable, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, Comteco, la empresa Conteco y también otras telefónicas utilizan, que utilizan fibra dentro de lo que es la infraestructura de redes, eh, utilizan fibra para transmitir lo que es aplicaciones de telefonía, ¿no? En Conteco, por ejemplo, te instalan fibra, pero no solamente vas a tener internet, puedes tener telefonía fija y también televisión por cable. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que puedes transmitir es también bastante amplia, ¿no? Es bastante amplia. En la clase pasada, por ejemplo, decíamos, cuando se requiere el cierto tráfico, cierto ancho de banda, por ejemplo, en las cámaras de circuito cerrado, que son, es lo que se trata transmitiendo, es video. Y el video, como saben, es bastante grande, ¿no? Las clases que nosotros grabamos, por ejemplo, tienen un X tamaño. Normalmente está sobre los 150 megas por una clase de unos 40, 50 minutos. Es bastante, ¿no? Es bastante. Y eso que este es un formato muy, muy eficiente, por así decir. Pero bueno, es una de las utilidades de lo que es fibra monomodo. Larga distancia en lo que es telefonía y televisión por cable. Y obviamente también lo que es internet. Multimodo. La fibra multimodo consta de un núcleo, bueno, al igual que en monomodo, un núcleo, pero es un núcleo un poco más grande. Un poco más grande. Estamos hablando acá de el core, el centro, el núcleo de entre 50 y 62.5 micrones. Luego su protección y bueno, la chaqueta final, ¿no? Pero un poco más grande. ¿Por qué? Dice acá, el anterior, recuerdan que decía la teoría que utiliza el láser relativamente costosos para enviar. Acá utilizamos LED. ¿Para qué? Para enviar estos famosos pulsos de luz, ¿no? Específicamente, la luz de un LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos. Noten que acá pudiera entrar de esta forma. Y esto es como si rebotara en las paredes, porque la pared sería algo similar a, digamos, un tubo de flexible de las mangueras gruesas que encontramos acá en la Esteban Arce, en la cancha. Puedes encontrar esas mangueras en unas ferreterías. Y por dentro el núcleo estaría formado de un espejo altamente transparente. Flexible, obviamente, pero altamente transparente. Entonces, ¿qué va a pasar si de un lado tú enciendes uno de esos punteros láser, ¿no?, que venden en la Esteban Arce para hacer presentaciones PowerPoint? Si enciendes y apagas, obviamente algo así como un código Morse, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, así. Como esto es, como adentro te estaría reflejando como un espejo, entonces el láser iría rebotando y llegaría hasta el final. ¿No ve? Algo así es, haciendo una comparación. De esta forma trabaja. Solamente que en la fibra multimono puede entrar en diferentes ángulos, tal cual se muestra en esta figura, ¿no? En este caso está entrando por este lugar, acá está, ¿no?, por este lugar, y está rebotando en ese sentido, ¿no? Pero también por este lado pudiera entrar y rebotar en otro sentido. Esa es la idea. ¿En dónde se utiliza la fibra multimodo? Las fibras multimodo son populares generalmente en LANs, Local Area Network, ¿no? Es decir, en redes que no abarcan espacios geográficos extensos, no, son relativamente cortos. Una universidad, una empresa relativamente grande como Cobose, YPFB, etcétera, ¿no? Así, algo grande,
porque, como decía, funciona con LED, que obviamente LED va a ser mucho más económico que manejar un láser. Por eso es que es de bajo costo. Ahora, proporciona, ¿qué tipo de ancho de banda nos proporciona? Puede proporcionar hasta 10 gigabits por segundo. 10 gigabits por segundo. ¿En qué? En longitudes de enlace de hasta 550 metros, que es una distancia relativamente interesante para una LAN, una universidad, por ejemplo. Bueno, en INCOS no habría tanta distancia a cubrir, tal vez de forma vertical pudiera ser por los pisos, pero imagínense San Simón. Si tuviésemos que implementar una red, pudieras tranquilamente unir administración con sistemas, con civil, porque no habría problema. Tenemos 550 metros, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre entre estas dos fibras, monomodo y multimodo? Una de las principales diferencias entre estos dos tipos de fibra óptica es la cantidad de dispersión. Dispersión, ese es el término. ¿A qué se refiere dispersión? Dispersión se refiere a la propagación de un pulso de luz a lo largo del tiempo. Acá entra una variable, bueno, entra en el cálculo una variable que es el tiempo. Una mayor dispersión significa mayor pérdida de intensidad de señal, porque como indicaba teóricamente, tiene una pérdida de señal, pero mucho menor que que el medio de cobre, ¿no? La fibra multimodo tiene mayor dispersión que la fibra monomodo, lógicamente, porque estamos hablando de que si soportaría los cientos de kilómetros del cual habla la teoría, si hay dispersión no pudieras cubrir esos cientos de kilómetros. Ese es el detalle. Y ese también es el detalle que en la fibra multimodo solamente abarcamos hasta 550 metros teóricos, ¿no? Pudiera ser un poco menos, esto también va a depender. Antes de que ocurra la pérdida de señal. Uso en redes. En el cableado de fibra óptica, en lo que es cableado estructurado, se utiliza ahora normalmente en 4 tipos de industrias, ¿no? En el área empresarial, la fibra se utiliza para aplicaciones de cableado troncal y para interconectar dispositivos de infraestructura. Entel, Tigo, Viva, por ejemplo, ofrecen servicios no solamente en La Paz, en la sede de gobierno, en todo Bolivia. Entonces, ¿cómo hacen para unir las diferentes troncales? Acá se habla de troncales, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como en telefonía móvil y fija, se habla de una troncal, es decir, la calle principal. Es como de aquí a Quillacollo, ¿cuál sería la troncal? Sería la avenida Blanco Galín, ¿no? Y hay subdivisiones que pueden llevarte a otros lugares, pero el principal es el troncal. A eso se pudiera utilizar fibra óptica para esas troncales. Fibra hasta el hogar. También se utiliza en fibra hasta el hogar. Estas son sus siglas en inglés. Fiber to the home. Fibra hasta el hogar. La fibra se utiliza también para proporcionar servicios de banda ancha, siempre activos, a hogares y pequeñas empresas. Lo que hace Comteco, Entel, Tigo, Viva, etc. ¿No ve? Yo tengo internet del proveedor de servicios Comteco, que no solamente me da internet, me da telefonía fija también. Entonces utilizan lo que es cableado de fibra óptica acá en el router doméstico que me han instalado. Ahí le llega el cablecito de fibra, ¿no? Y es también uno de los usos que se le da en nuestro medio, aquí en Bolivia. Otro, redes de larga distancia. Redes de larga distancia. Recuerdan que en Bolivia se está ya terminando o no sé si ya está en producción. Tenemos una conexión ya a lo que es el
el cableado principal que va por el mar, por Perú. ¿Y cómo haríamos para conectar Bolivia con ese cable principal que es submarino y que está en el mar? Entonces, se utiliza también en redes de larga distancia. Los proveedores, digamos, Entel va a distribuir, como es una empresa estatal, seguramente se va a encargar de distribuir. ¿Y qué es lo que hace? El proveedor de servicios va a utilizar fibra para conectar no solamente ciudad, sino también países. Entonces, va a utilizar la fibra que te permite tener cientos de kilómetros, como lo decía la teoría. Pero también hay un cuarto caso. Los redes de cable submarino, que son las troncales a nivel mundial, son fibra. Los que están debajo del mar son fibra. Entonces la fibra se utiliza también para proporcionar soluciones confiables, pero de altísima velocidad. Y no solamente velocidad, sino también de capacidad. Pero además de eso, deben de ser capaces de sobrevivir en entornos submarinos. Porque, como ustedes saben, en el fondo del mar, bueno, no tan al fondo del mar, pero tal cual dice su término submarino, hay cierta presión, hay cierta temperatura, hasta ciertos, ciertos fenómenos que pudiera haber en el mar, ¿no? Maremotos, etcétera, etcétera, y hasta animales que pudieran dañar incluso los cableados, que es algo normal en las LAN también, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay una protección adecuada, las ratas, los gatos, hasta las palomas pudieran dañar si no hay una en nuestro medio, ¿no? Si no hay una correcta protección. Entonces, en el mar lo propio. Son, como dice acá, entornos submarinos hostiles, pero que abarcan distancias transoceánicas. Estamos hablando de ya unir océanos. Buscas en internet mapa de telegeografía de cables submarinos para ver varios mapas en línea. Ya se los dejo para que ustedes puedan ver. Ahora, hemos hablado de los cables, pero ¿qué de los conectores? Cuando nosotros usamos UTP, utilizamos los conectores RJ45 con el estándar que nosotros hemos visto la clase pasada, la última clase que pasamos. ¿No ve? Bueno, les voy a confirmar, la próxima semana vamos a tratar de hacer la clase presencial, voy a solicitar laboratorio y ahí vamos a hacer, les voy a enseñar de manera práctica, voy a hacer un videito más y ahí vamos a practicar hacer los cables UTP utilizando los conectores RJ45 con las herramientas que tenemos disponibles en el instituto. Ya, pero les voy a confirmar. ¿Cuáles son entonces los conectores para fibra óptica? Un conector de fibra óptica es la terminación del extremo de un cable de fibra óptica, igual que en el cable UTP. Ahora, a diferencia de los cables UTP, en fibra óptica tenemos una variedad de conectores, no hay un único conector. ¿Ya? Hay una variedad de conectores de fibra óptica disponibles actualmente en el mercado y en nuestro medio también. Las principales diferencias entre ellos son normalmente, las dimensiones, el tamaño, si ustedes quieren, y también el método de acoplamiento. El método de acoplamiento, por ejemplo, de un cable de UTP con una terminal RJ45 es a presión, ¿no ve? Y ahí tiene una pequeña muesca que asegura el cable en el NIC, en la tarjeta de red. Entonces acá puede variar incluso el método de acoplamiento. Hay que tener cuidado si ustedes van a, por ejemplo, cambiar lo que es el cableado estructurado de lo que es fibra óptica. Hay que tener cuidado con cómo vas a desacoplar el cable, porque hay varias formas, ¿no? Un amigo cometió un error no hace mucho, que hicimos un pequeño diseño en lo que es el cableado de domiciliario de un condominio, y no conocía ese tipo de conector y lo jaló como normalmente se hace en un cable de RJ45, pero no era así, el método de desacoplamiento era diferente y lo dañó el cablecito, la terminal y el cable en realidad, ¿no?
hay que tener cuidado. Las empresas deciden los tipos de conectores que van a utilizar en función a qué, a los equipos con los que se cuenta. Los equipos pueden variar. ¿Cuáles son entonces estos conectores? Hay un conector llamado de punta recta, así se llama. Punta recta es el que está aquí en la figura. Pueden ver acá que tiene una punta recta, tal cual indica la teoría. Este fue uno de los primeros tipos de conectores que se han utilizado. Este conector se bloquea de forma segura con un mecanismo tipo bayoneta, como los que tenían antiguamente los cables de red, de coaxiales, que tal vez ya no lo han visto. En la clase de la siguiente semana voy a llevar una tarjeta de red y unos conectores para que vean. Era tipo bayonetas. Conectabas, girabas o enroscabas o desenroscabas. Ahí está. Entonces ahí sí se asegura. Este es un mecanismo muy seguro, porque esto ya lo puedes jalar y no pasa nada. Es bastante seguro, ¿no? Pero si lo vas a sacar, también se sale con ese mecanismo, girando y después recién jalando. Es la idea. Pero hay otros también. Este, que seguramente tal vez para algunos les es familiar, es el famoso conector de abonado OSC, por sus siglas en inglés. Esta es la figura. Este es el que normalmente nos llega, ¿no? A veces denominados conectores cuadrados o conectores estándar también se llama. Son conectores que se utilizan tanto en WAN como en LAN. Por eso es que el que me han dejado, por ejemplo, los de Comteco, tienen este tipo de conector de abonado. Estos conectores ampliamente adoptados que utilizan un mecanismo de empujar y tirar. ¿Para qué? Para garantizar una inserción positiva. Ese es el mecanismo que utiliza. Empujar, tirar. ¿Para qué? Para poder garantizar una correcta inserción. Este tipo de conectores se utiliza con fibra multimodo, pero también con fibra monomodo. Este es el conector. Hay otro conector llamado conector simplex lucent. Aquí está la figura. Es una versión más pequeña del conector SC, este anterior. Es más pequeño todavía. Los conectores LC a veces se denominan conectores pequeños o conectores locales por su popularidad, porque su popularidad está creciendo rápidamente debido a su tamaño más pequeño. Es un poquito más pequeño. Noten que aquí tiene un seguro donde se conecta. Voy a tratar de buscar algunos videitos porque no tenemos en el instituto. Se había solicitado con Bitter, teníamos propuesto comprar, ya estaba destinado un cierto presupuesto, pero ha pasado lo que ha pasado y bueno, ahora han cambiado de autoridades. Voy a volver a solicitar porque ahorita no se tiene disponibilidad en el instituto de poder invertir, ahorita no se tiene. Hay este otro, el conector LC multimodo duplex, similar a un conector LC simplex, pero como pueden ver utiliza un conector duplex, son dos en uno. ¿Por qué? Hasta hace poco la luz de lo que es este tipo de cables de fibra óptica podía viajar en una sola dirección a través de la fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Necesitabas dos fibras para soportar la operación full duplex. Por lo tanto, era necesario unir dos cables de fibra óptica con cables de conexión de fibra óptica y terminar con un par de conectores estándar de una sola fibra. Hasta hace poco. Algunos conectores de fibra aceptan tanto las fibras de transmisión como las de recepción en un solo conector, ¿no? Conocido como conector duplex. Los estándares BX como el 100 base BX utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir a través de una sola fibra. Es decir, ya se tiene la tecnología que no se tenía hasta hace, entre comillas, unos años atrás para este propósito. Cables de conexión de fibra. Se requieren cables de conexión de fibra para interconectar dispositivos de infraestructura. Ahora, para ello, en lo que es cableado estructurado, se utiliza colores para distinguir entre diferentes latiguillos que podemos tener
de lo que es fibra monomodo y multimodo. Un solo modo de cable de fibra tiene una chaqueta amarilla y un cable de fibra multimodo tiene una chaqueta naranja. Acá está la imagen. Como pueden ver, este es un patch cord, este naranja primero, multimodo, naranja. Este otro de acá es un single mode, modo simple, pero como pueden ver es amarillo. Este es otro ejemplo de patch cord multimodo naranja y este otro amarillo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es single mode, modo simple. Fibra versus cobre. Ya hemos utilizado cobre, hemos visto algo de fibra. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes en cuanto a lo que es fibra, ya, con cobre? El uso de cable de fibra óptica tiene muchas ventajas, lógicamente muchas ventajas, muchas más que las de cobre. Sin embargo, hay que detallar cuáles son las diferencias de estos tipos de cable. Entonces les estoy adjuntando una tablita que muestra un poco esta comparación. Dice acá, la columna 1 es problema de implementación, la columna 2 cableado UTP y la columna 3 cableado de fibra óptica. Problema de implementación, ancho de banda soportado. ¿Qué ancho de banda soporta lo que es UTP? Desde 10 megabits por segundo, que ya no se utiliza mucho, normalmente 100, ¿no? Hasta 10 gigabits por segundo en UTP. Pero en fibra tenemos todavía mayores prestaciones. Desde 10 megabits por segundo hasta 100 gigabits por segundo. Entonces estamos hablando de 10 veces más la cantidad de ancho de banda que nos proporciona cableado de fibra óptica. Distancias. Relativamente corto, teóricamente hasta 100 metros en cable UTP, teóricamente. Pero no se recomienda implementar 100 metros, a no ser que estés utilizando un cable que cumpla con todos los estándares en cuanto a la construcción de ese cable y no tengamos algún tipo de interferencia, porque el cable de cobre tiene esa desventaja de tener, ¿no? Se atenúa, se puede interferir, etc. En cuanto a fibra, estamos hablando de relativamente largo, desde 1 metro hasta 100.000 metros, 100.000 metros, dependiendo del tipo. Inmunidad a, esto es lo que les decía, RFI y EMI, los tipos de interferencia. Para lo que es el cableado UTP, es bajo, hay obviamente. Ahora la construcción de los cables, como hemos visto en las clases pasadas, atenúan los efectos, etcétera, pero hay bajo, ¿ya? Bajo. Pero en lo que es la inmunidad es baja, ¿no ve? Es baja. No sé si se entiende bien en la tablita, pero el grado de inmunidad que se tiene de un cable UTP es bajo. Es decir, es altamente vulnerable, por así decir. ¿Ya? Se reduce, sí, con la implementación de los pares trenzados, de las protecciones, etcétera, pero es altamente eh, afectado por interferencias EMI y RFI, ¿no? En cuanto a la fibra, es alta la inmunidad. Es más, es completamente inmune a lo que es estas interferencias EMI y RFI que lo hemos visto en la clase pasada. Es una de las ventajas. No tienes que preocuparte de eso. Inmunidad a peligros eléctricos. La inmunidad es baja, es decir, es muy sensible a peligros eléctricos. Un rayo que caiga cerca puede quemar lo que son los dispositivos. ¿No ve? Una alta, una baja de tensión, un fallo en la tarjeta madre, en la tarjeta de red, puede quemar dispositivos. En cuanto a fibra, es en realidad completamente inmune en este sentido. ¿Por qué?
porque no funciona con lo que es voltaje, no funciona con eso. Es otra la tecnología, esto utiliza impulsos de luz, perdón, pulsos de luz, no utiliza voltajes para decir que cierto voltaje es 1, cierto voltaje es 0, no. Costos de medios y conectores, obviamente en UTP es mucho más bajo y en cableado de fibra óptica es mucho más alto, mucho más alto. Esa es una desventaja actual. Quizás en un futuro va a ser todavía más económico. Se requiere habilidades de instalación para UTP relativamente bajos, no se necesita mucha habilidad técnica para este tipo de instalaciones. Para lo que es el cableado de fibra óptica se necesita una más alta habilidad de instalación, un poquito más alto, por eso se estaba requiriendo, había unos equipos chinitos que queríamos comprar para este propósito, pero bueno, vamos a ver si al año se puede concretar. Precauciones de seguridad. En cuanto al UTP, es más bajo las precauciones de seguridad. En cuanto a la fibra óptica, es más alto. Esa sería un poquito la comparación. Ahora, obviamente en la actualidad en la mayoría de los entornos empresariales la fibra óptica se va a utilizar principalmente como cableado principal para conexiones punto a punto de alto tráfico entre instalaciones de distribución de datos. Estamos hablando de empresas grandes, ¿no? O de telefónicas en nuestro medio, en Bolivia. También se va a utilizar para interconectar edificios. Puede ser lo que les decía de la idea de hacer una red para San Simón, por decir que es bastante extenso, pero tampoco muy extenso como que fueran cientos de kilómetros, no, son metros en realidad, unos cuantos kilómetros quizás. También se utiliza para interconectar edificios en campus de varios, perdón, interconectar edificios en campus que tienen varios edificios, debido a que los cables de fibra óptica no conducen electricidad, que no funcionan con impulsos eléctricos, son pulsos de luz, ¿no? Y tienen una baja pérdida de señal. Son muy adecuados para estos usos. Medios inalámbricos. Esta ya es la última parte. Medios inalámbricos. Ya hemos hablado de medios físicos, cobre, fibra, y ahora los medios inalámbricos, que no lo habíamos tratado con detalle al inicio. A medida que se utilizan más dispositivos móviles, aumenta la demanda de redes inalámbricas que soporten este tipo de dispositivos, en especial de los celulares inteligentes, ¿no? Todos tenemos celulares inteligentes y de alguna manera necesitamos poder interconectar estos dispositivos en diferentes redes por diferentes motivos, ¿no? Vamos a ver las características y los usos de los medios inalámbricos. Inicialmente, ¿cuáles son las propiedades de los medios inalámbricos? Y para demostrar esto, es posible que algunos de ustedes estén leyendo esto o leyendo esto, lo que la clase que estamos pasando, usando una tablet o quizás un teléfono inteligente. Puede ser, muchos de ustedes seguramente están siguiéndome desde un teléfono inteligente. ¿Por qué es posible esto? Esto solo es posible debido al uso de medios inalámbricos para conectarse a la capa física de una red. Si no, no pudieras conectarte a internet, ¿no? A través de una red. A no ser que estés conectándote directamente con un servicio que tu proveedor de servicio de internet te brinda. Por ejemplo, las telefónicas móviles tienen un servicio para brindarte lo que es conectividad a través de la infraestructura que tiene esta empresa telefónica móvil, ¿no ves? Es decir, no te estás conectando a un Wi-Fi, te estás conectando a la red interna que provee la empresa en la que tú estás actualmente registrado. Cuando habilitas tus datos pasa eso. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas. Eso es lo que hacen, electromagnéticas, que representan los dígitos binarios, unos y ceros, de las comunicaciones de datos mediante ondas de radio o frecuencias de microondas. Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios. La tecnología inalámbrica
es ahora la principal forma en la que los usuarios se conectan a las redes domésticas y empresariales. Y la cantidad de dispositivos habilitados para la tecnología inalámbrica sigue aumentando. Es decir, esto es una tecnología que va a ir todavía fortaleciéndose aún más. En una empresa, en nuestro medio, por ejemplo, por así decir, me voy a inventar, ¿no? Es de Coca-Cola. Los distribuidores de Coca-Cola utilizan ya no utilizan pues este cuadernito para hacer tu pedido, ¿no? Tienen unos celulares en donde tienen dispositivos, perdón, sistemas web o sistemas móviles que almacenan los pedidos directamente a través del dispositivo. ¿No ve? ¿Cómo hacen para interconectar luego los dispositivos y configurarlos o a sacar respaldos, etcétera, a través de redes que proporcionen la conectividad de estos a una red privada, a una LAN, que esté, digamos, solamente en Coca-Cola, algo así, ¿no? Pero no solamente eso, todos. Cuando vas en nuestro medio a un restaurante, a veces los restaurantes dicen, no, tienes Wi-Fi, entonces puedes conectarte. A eso se refiere, ¿no? Y obviamente es mucho más cómodo. La parte de lo que es la tecnología inalámbrica es muy cómoda. Puedes agarrar, pones la contraseña y ya estás conectado. Listo, ya estás conectado. Hasta pudieras no tener una contraseña directamente. Cualquiera que esté en el ambiente que se conecte y ya. Puede ser. ¿No ves? ¿Necesitas colocar un cable? No. ¿Necesitas configurar tu dispositivo? No, eso es lo bueno. Simplemente te conectas a la red adecuada y ya. Si es necesario, pones la contraseña y ya te conectas. No necesitas de algún conocimiento extra técnico para hacer eso. No. Estas son algunas de las limitaciones, porque los medios inalámbricos tienen limitaciones. La área de cobertura, por ejemplo, es una de las más fuertes limitaciones que se tiene. Las tecnologías de comunicación de datos inalámbricos funcionan bien en entornos abiertos, porque por la forma en cómo funciona. Ciertos materiales de construcción que se utilizan en los edificios estructurales, y estructuras pueden afectar o limitar la cobertura efectiva. En el INCOS, por ejemplo, hemos tenido ese problema, ¿no? Hemos configurado hemos comprado unos dispositivos, hemos configurado y lamentablemente por el material, por la ubicación que se tiene de los dispositivos, no permiten abarcar un área más grande, por así decir, ¿no? Interferencias. También se tiene lo que es interferencias. La tecnología inalámbrica es muy susceptible a interferencias y puede verse interrumpida por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos, domésticos, algunos tipos incluso de luces fluorescentes, que ya no se utiliza mucho, pero en el instituto tenemos todavía, son elementos que interfieren con lo que es la señal de lo que es medios inalámbricos, ¿no? Hornos microondas también, y otro tipo de comunicaciones inalámbricas lo propio. Hay aplicaciones en donde tú puedes ver cuánta es la cantidad de redes inalámbricas que está recibiendo tu celular, por ejemplo. Imagínense 5, 10, 20, 30 redes, entonces va a haber una interferencia muy grande, ¿no? Tendríamos que configurar de forma adecuada como para que utilicen, entre comillas, diferentes caminos a través de este espacio que utiliza para transmitir información. El tema de la seguridad también es muy sensible. La cobertura de comunicaciones inalámbricas no requiere acceso a un cable físico. Por lo tanto, los dispositivos y usuarios no autorizados pudieran acceder a nuestra red. Sí, pudieran acceder a una red. ¿Es suficiente una contraseña? No tanto. Entre comillas, pudiera ser hasta cierto nivel, pero no te garantiza que traten de vulnerar eso. La seguridad de la red es un componente importante de la administración de redes inalámbricas. Es muy importante. En especial, imagínense de un banco que tenga un Wi-Fi. Tendríamos que tener mucho cuidado. Medio compartido, las WLAN, por ejemplo, funcionan en semiduplex, lo que significa
que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. ¿A qué se refiere? En el medio inalámbrico se comparte entre todos los usuarios inalámbricos. Se va a compartir. No es como en un cable que tú te conectas y ya tienes un cierto ancho de banda, por así decir. ¿Que es configurable? Sí, pero tienes un cierto ancho de banda. Pero si compartimos todos una wireless LAN, muchos usuarios que acceden a la wireless LAN simultáneamente va a ocasionar como resultado una reducción del ancho de banda, porque se le está asignando un ancho de banda a cada usuario. Cada dispositivo que puedes adquirir en nuestro medio tiene una limitada cantidad de usuarios que puedes soportar al mismo tiempo, ¿no? Eso tendrías que tomar en cuenta, ¿no? Aunque la tecnología inalámbrica está ganando popularidad para la conectividad de escritorio, el cobre y la fibra son medios de capa física más populares para la implementación de dispositivos de red intermediarios, ¿no? Normalmente el wireless para algún propósito donde el usuario se pueda conectar o hacer algo muy específico es que más se utiliza, ¿no? No es muy utilizado para entornos donde se necesita 100% de conectividad, o por lo menos un número cerca al 100%. Tipos de medios inalámbricos. Los estándares de la industria de telecomunicaciones y la IEEE para comunicaciones de datos inalámbricas cubren tanto el enlace de datos como las capas físicas. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física se aplican a áreas como las siguientes. 1. La codificación de señales, la frecuencia y potencia, los requisitos de decodificación y recepción de señales y el diseño y la construcción de antenas. Hay estándares para todo ello. Por eso es que tú puedes ir a la cancha y comprarte un TP-Link, cualquier otra marca, y debería funcionar bajo cierto estándar. El Wi-Fi, por ejemplo, dentro de los estándares inalámbricos, ¿no? Hay un estándar, la IEEE 802.11. Esta tecnología de LAN inalámbrica o wireless LAN, que utiliza un protocolo basado en contención conocido como Carrier Sense Multiple Access. Y bueno, es la parte técnica. ¿Qué es lo que pasa? La tarjeta inalámbrica de red primero debe escuchar antes de transmitir para determinar si el canal de radio está libre. Si otro dispositivo inalámbrico está transmitiendo, entonces la tarjeta de red debe esperar hasta que el canal esté libre. Es la forma en cómo trabaja, ¿no? Este es el estándar que normalmente se utiliza. El Bluetooth dentro de lo que es el estándar de la IEEE, el 802.15, es un estándar de red de área personal inalámbrica que utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para comunicarse a distancias de 1 a 100 metros. WiMAX, el estándar 802.16. En el WiMAX, la interoperabilidad mundial para el acceso de microcaminos, conocido como WiMAX, es un estándar inalámbrico que utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha. Ahí estamos hablando de banda ancha. Y aquí hay uno que tal vez no lo han visto, es el SIG-BE. Es el estándar IEEE 802.15.4. Es una especificación utilizada para comunicaciones de baja velocidad de datos, baja potencia también, pero está diseñado para aplicaciones que requieren corto alcance y velocidades de datos relativamente bajas y baterías de larga duración. Este estándar se utiliza normalmente en entornos industriales y también en IoT, en Internet de las Cosas. Algunos dispositivos tienen este estándar, ¿no? Interruptores inalámbricos de luz, por ejemplo, o recopilación de datos de dispositivos médicos tienen este tipo de estándar, que no lo utilizamos mucho en nuestro medio, pero ahí está. LAN inalámbrica. Para ya terminar, una implementación de datos inalámbrico común implica permitir que los dispositivos se conecten de forma inalámbrica, ¿no? ¿Qué requerimos los siguientes dispositivos de red? Inicialmente, un punto de acceso. Nosotros podemos adquirir
diferentes marcas en nuestro medio de lo que son los puntos de acceso, ¿no? El hogar y pequeñas empresas pueden usar enrutadores inalámbricos que integran funciones de un router y un switch, ambos, y el punto de acceso en un solo dispositivo, como se muestra en la siguiente figura. Un router home, como lo que nos dejan cuando instalan Wi-Fi en nuestros hogares o en nuestras empresas, es un ejemplo de esto. Pero pueden ser también otro tipo de dispositivos con menos prestaciones, ¿no? Eso va a depender de lo que requieres en realidad. ¿Qué también necesitas? Adaptadores NIC inalámbricos. Estos adaptadores brindan la capacidad de comunicación inalámbrica a los hosts de la red. Esto ya lo hemos visto en otros temas anteriores. Una tarjeta red inalámbrica que puede ser interna, externa, USB, o en sus celulares, por ejemplo, hay una parte. Esta es una tarjeta madre de un celular. Entonces ustedes pueden ver que acá está la antenita, acá está el baseband, esto es para el GPRS, este es el CPU, y acá en este lugarcito está el Wi-Fi, GPS y el Bluetooth integrado, no externo como en las computadoras, pero ahí está integrado. Es lo que te permite interconectarte. A medida que se desarrolló la tecnología, surgieron varios estándares basados en Wireless LAN Ethernet. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando ustedes compren dispositivos inalámbricos, es importante garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad de una red. Tienes que, si estás utilizando algún estándar en particular, tendrías que, al adquirir algún equipo, verificar que este sea compatible con los dispositivos que tú tienes. Es eso. Los estándares actuales garantizan en cierta forma, pero tienes que asegurarte que va a funcionar, porque si no sería una compra que no va a ser, no va a funcionar, ¿no? Los beneficios de estas tecnologías de comunicación de datos son muy evidentes, especialmente en ahorro de cableado físico en instalaciones, ¿no? Sin embargo, los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad, porque el tema de la seguridad es sensible, en especial para empresas que deseen proteger accesos no autorizados para evitar posibles daños, ¿no? Entonces ya no nos ha alcanzado el tiempo. Esto tal vez le voy a hacer un videito nomás para agregar un wireless dentro de lo que es una red, una LAN wireless dentro de lo que es Packet Tracer, que no es nada complicado, ¿ya? Entonces con esto estaríamos terminando la parte, bueno, en realidad la primera parte de lo que es cableado estructurado. A la siguiente semana vamos a entrar, dependiendo, ¿no? Si no vamos a hacer una clase presencial, vamos a entrar ya a lo que es el cableado estructurado para la implementación ya de la red, ¿no? Vamos a ver lo que es cableado horizontal, vertical, etcétera. Qué elementos necesitamos, cómo lo tenemos que hacer, etcétera. Voy a detener ya la grabación. Aguárdame un momentito.